Bueno, estamos online. Buenas tardes a todos, chicos y chicas de la trinchera. Hoy hemos traído un episodio súper interesante de la mano de nuestro amigo Marc, que ahora contaremos. Antes de nada, disculparnos porque nos hemos retrasado unos minutos haciendo algunas pruebas de audio final. No hay episodio en lo que no tengamos que probar, inventariar algo. Entonces, bueno, disculpas por haber empezado un poquito más tarde. Y sin más, vamos a dar paso a Marc. Marc y yo nos conocemos desde el 2017 aproximadamente. Es una persona que es periodista de formación y estudio también económicas. Nos conocimos en temas de emprendimiento también en Demium. Y bueno, hoy creo que era la persona adecuada porque no abundan startups que de alguna manera se hayan autofinanciado, es decir, que no hayan acudido a Venture Capital. Y en el caso de Marc tenemos un claro ejemplo de éxito con su startup en la que participó de la mano de su socia Magma, ¿no? Entonces, bueno, el tema de hoy es bootstrapping, levantando una startup desde cero con autofinanciación. Bienvenido, Marc. Hola, buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias, Enrique y Bruno, por haberme invitado hoy. Encantado. Es un placer poder colaborar aquí poder participar en estas entrevistas. Cuéntanos un poco de ti, Marc. Vale, yo, como has comentado, hice estudios de periodismo, de economía, mientras estuve unos 10 años entre distintas empresas, sobre todo en la parte de departamentos de administración, financiero. Y un poco fue eso la especialización que fui haciendo. Hice un máster en dirección financiera, pero siempre había tenido un poco en mente la idea de emprender, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que me llevó primero una pequeña experiencia a nivel familiar en un pequeño negocio que montamos en Alicante, que aunque yo no estaba en el día a día, pero bueno, sí que lo estuve viviendo desde dentro, sobre todo en el lanzamiento, con un pequeño centro de estudio de idiomas, que veíamos que podía encajar muy bien, porque iba especialmente dirigido a niños. Pero fue una primera experiencia emprendiendo que a mí me gustó mucho. Y eso hizo que, aunque yo sí que continué trabajando en diferentes empresas, pues me llevó al final en 2017 a decidirme y ver vías para emprender. Diferentes opciones, me fui moviendo un poco en diferentes programas, como fue Youth en Alicante, luego pasamos por Demium y nada, finalmente pues me crucé con la que hoy es mi socia, María Martínez, al final de 2017 y en enero de 2018 empezamos en Lanzadera y ahí un poco nació Grupo Magma. Muy bien, muy interesante. Cuéntanos un poco cómo fue la fase de financiación, ¿vale? Aquí las charlas que hemos tenido hasta ahora, cuando hemos hablado de financiación, pues hemos hablado un poco de la fase de que siguen muchas startups, la de conseguir inversores externos y tal. Y tú, por lo que cuentas, parece que tu primera experiencia en el emprendimiento fue, diríamos, un emprendimiento un poco más tradicional, con capital propio, capital familiar, podríamos decir, si no me equivoco. Y luego pues ya te empezaste a meter más en el mundo más digital, en el mundo más próximo a las startups, pero no sé yo si con la misma filosofía de financiamiento o cambió alguna cosa allí. ¿Nos puedes explicar un poco cómo fue? Sí, ahí cambió un poco la filosofía, porque digamos que en esa primera experiencia emprendiendo fue de forma más tradicional. Al final pues buscas ahorros, los dedicas ahí. En ese caso salió bien, el negocio fue adelante, pero sí que es verdad que luego, por la experiencia vivida después, digamos que fue un poco jugárnosla, porque sí que luego, a la hora de emprender en MadMad, sí que desde un principio fue la filosofía de ir probando, si no gratis, barato, ir probando, ir aprendiendo de los errores, ir modificando cosas y llevar un poco esa evolución más progresiva sin prácticamente haber
hecho una gran apuesta desde un primer momento por algo que no sabía si iba a funcionar o no iba a funcionar, sino que lo fuimos probando desde un principio y fuimos creciendo poco a poco. Muy interesante. Yo creo que sería bueno también que nos contaras un poquito, ¿vale? ¿A qué se dedica hoy MadMat, ¿vale? Porque comentabas un poco, ¿no?, que habéis estado probando, ¿no? Probando barato, por así decirlo, hasta que habéis llegado, no sé si a vuestro product fit, ¿no?, que ahora habla mucho de ese concepto, ¿no?, o a vuestro nicho de mercado y vuestra oportunidad clara. Yo te pediría dos cosas. Uno, que contaras un poco, ¿no?, en qué consiste MadMat, es decir, cuál es el objetivo, ¿vale?, para el que está pensada vuestra empresa. Y asociado a esta pregunta, me gustaría que luego nos contestaras si crees tú que el modelo bootstrapping o el modelo de autofinanciación vale para todos los proyectos o no. O hay proyectos que sí que tienen que ir a un concepto de venture capital y otros no. Uh-huh. A ver, un poco contándoos, MadMat surgió, digamos que podía haber seguido un recorrido parecido al que puedan seguir las startups de forma general. MadMat en la primera idea, o sea, siempre con una línea de fondo de tema de economía circular, reaprovechamiento de materiales, el poder optimizar en el uso de materiales de construcción. El primer prototipo que teníamos nosotros en mente era un mapa donde podías enlazar productos que estuvieran cerca de la gente que lo pudiera necesitar. Digamos que la parte tecnológica que podía haber detrás podía ser un desarrollo bastante relevante. Pero, en cambio, el camino que seguimos fue el de hacer una pequeña página web, ir contactando con empresas que podían tener este tipo de materiales, que nosotros queríamos acercar al profesional de la construcción, especialmente. Y un poco esa fue la idea que fuimos desarrollando desde un principio. Desde un principio ya nos dimos cuenta que iba a ser bastante más complicado, que no iba a ser simplemente que los proveedores que no estaban acostumbrados a trabajar de esa forma subieran productos con fotografías buenas a un marketplace. Esa idea de marketplace se mantuvo y, de hecho, fue precisamente cuando sí que vimos la facilidad o tuvimos más acceso a algo de financiación, que fue estando dentro de Lanzadera, cuando nos precipitamos probablemente desarrollando una plataforma a medida, aunque lo hicimos de forma externa, pero sí que desarrollamos una plataforma, un marketplace, donde los proveedores se podían registrar a vender sus productos. Al final nosotros alimentábamos buena parte de esa plataforma. Al final lo que terminaba funcionando era prácticamente como un e-commerce, éramos nosotros mismos los proveedores. Intentábamos buscar empresas que pudieran subir ese tipo de productos, ampliamos la gama de productos porque veíamos que podía costar mucho, especialmente cuando son pues productos recuperados. Entonces vimos que podía ser bastante costoso. Finalmente, así estuvimos unos meses, prácticamente un año, hasta que decidimos que necesitábamos más agilidad en el proceso y poder cambiar cosas. Entonces, a pesar de que nos había costado bastante el llegar a tener esa plataforma, decidimos dejarla de lado y seguir con herramientas gratuitas. Al final, tirando mano de WooCommerce, de WordPress con WooCommerce, y empezamos, digamos que le dimos un giro a eso. Ya actuábamos ya directamente como un e-commerce. Nosotros, aunque sí que enviamos directamente, pero el dropshipping, enviando desde los proveedores al cliente final, pero sí que éramos nosotros los que alimentábamos ese e-commerce con imágenes. Entonces, ahí el siguiente paso que dimos eso nos permitió aprender también qué materiales funcionaban, cuáles no, pero vimos que sí que era bastante complejo. Al final, materiales de construcción es algo muy, muy amplio. Entonces, digamos que el cliente se perdía un poco, hasta nosotros mismos nos perdíamos un poco explicando qué ofrecíamos, qué no, por qué estos materiales sí, estos no. Entonces dimos el paso de ir desarrollando e-commerce muy, muy, muy sencillos, muy simples, prácticamente de un único material, un único tipo de producto. Empezamos sacando una web, la primera que sacamos fue postesdemadera.es, simplemente vendíamos postes de madera, no se vendía nada más. Sacamos una segunda, una tercera, a día de hoy llevamos 14
Y son webs muy, muy sencillas que un poco íbamos con la filosofía de lo que nos gustaría encontrarnos a nosotros cuando buscamos ese producto. Al final, buscas un determinado material, nadie va a entrar en MadMap a buscar materiales. Al final, quien lo busca lo puede buscar en Google. Entonces, la idea era ofrecerle la solución más sencilla. Estás buscando placas de policarbonato. Aquí te ofrecemos placas de policarbonato.es, donde directamente eliges la medida, eliges si lo quieres incoloro o lo quieres opaco y cursas el pedido directamente. Entonces fuimos trabajando en eso. A medida que íbamos dominando determinados materiales, por tema de acuerdos con proveedores, por tener dominada la logística, hemos ido sacando diferentes e-commerce en ese sentido, siempre buscando opciones que desde un punto de vista de desarrollo, de decir, oye, este no ha funcionado, se cierra, fuera. Que fuera barato y fácil de ir modificando. Me da la sensación que con este modelo de financiación, y me gustaría que me dijeras si esta sensación que tengo es cierta o no, pero que al tener como, por decirlo de alguna manera, como menos oxígeno inicial, porque tu inversión inicial es menor que si accedes a Venture Capital o a fondos de inversión, sí. Quizás hay como más presión por empezar a tener retornos más rápidos de la inversión, y quizás eso es un factor determinante a la hora de, pues a lo mejor no encerrarte mucho en la tecnología y tirar más por opciones más sencillas. ¿Crees que eso, que por una parte, crees que es cierto que se tiene menos oxígeno financiero al principio cuando se empieza de esta manera? Y si es así, ¿hasta qué punto ves que eso condiciona la estrategia que puede tener una empresa? A ver, por una parte sí que evidentemente se tiene menos oxígeno. Nosotros al final dependes de prácticamente un gasto cero, en que evidentemente ese gasto cero implica que las personas que están detrás no están remuneradas, a pesar del tiempo que lleva. Bueno, eso se puede aguantar durante un determinado tiempo. Por eso sí que de alguna forma te lleva a cambiar la estrategia, y la idea esa primera que podía haber, que estaba más basada en tema de economía circular, reutilización de materiales, eso no se ha perdido, pero sí que se ha tenido que posponer, porque evidentemente para poder trabajar esa línea hace falta más pulmón y hace falta otro tipo de más financiación, que esperamos conseguir con la línea que hemos seguido actualmente, que pensamos que va funcionando, y la otra pues va a tener que esperar. Sí que es verdad que hemos tenido que ir a líneas que dieran un retorno más rápido. Entonces sí que condiciona la estrategia. Un poco también, ligando con la que se me había quedado sin contestar antes, la pregunta que decía Enrique, la autofinanciación para todos los proyectos. A ver, yo creo que todos los proyectos no deben perder de vista que al final toca autofinanciarse. Creo que a veces se pierde de vista, evidentemente no sé yo más que quien desarrolla ese tipo de proyectos, no quiero que se me entienda mal, pero sí que esa autofinanciación no debe perderse nunca de vista. Es verdad que muchas veces determinados proyectos necesitan un puente para poder llegar a ese nivel de la autofinanciación, y ese puente es la financiación a través de Venture Capital y demás, no hay duda. Va a depender mucho del tipo de proyecto. Aunque habéis empezado con financiación propia, ¿en algún momento puntual habéis recurrido a inversores externos, o estás pensando en un futuro acudir, o crees que vais a continuar pues funcionando con los ingresos que vais generando? Ha habido momentos en que nos lo hemos planteado. Que es verdad que el año pasado hubo algún momento que decidimos empezar a movernos para buscar financiación, ver si empezábamos, pero no pasó de una fase inicial. Pronto decidimos que pensamos que la mejor opción era seguir como hasta ahora. También en este caso, pues yo creo que los dos, eso también puede darse. Al final somos dos socios que cada uno puede tener una visión diferente. Pero en este caso sí que los dos coincidíamos. Era un tipo de crecimiento que sí que queremos que
MatMap crezca y lo más rápido posible, pero también de una forma, digamos, sana. Queremos poner las bases, ir creciendo a medida que se pueda. Pensamos que el crecimiento que estamos teniendo es muy positivo y por eso al final decidimos que no... Porque al final también meter a más gente va a ser más difícil. Meter a más gente, me refiero a alguien que pueda invertir, va a ser más difícil también. Cuantas más personas puedan haber, que todos tengan una misma visión, que todos quieran seguir una misma línea. Al final pueden haber discrepancias lógicas todas. Yo prefiero que vayamos por aquí que hagamos por 10 en 2 años. A lo mejor eso implica unas cosas que otros pues, preferimos no hacerlas. Eso también va un poco ligado con lo que comentabas antes de esa presión que había por la financiación propia. A veces cuando tienes la financiación ajena, esa presión puede ser mayor. En el sentido de que pueden requerir resultados más rápido de lo que a lo mejor necesitan. Muy interesante, Mar. Tu rol es de CFO, ¿no? De responsable del área financiera. En este modelo de financiamiento, porque claro, cuando hablamos de un CFO siempre pensamos, ¿no?, en cómo va a gestionar de una manera eficiente, ¿no?, o ese seguro que tiene ese fondo de inversión con respecto a que se vaya a hacer un buen uso del dinero con el que se inyecta en una startup. En tu caso, que es un modelo bootstrapping, es decir, ¿qué rol es el que está jugando ahí? Porque entiendo que los KPIs pueden diferir. ¿Cuál es tu idea de esto? A ver, yo creo, o sea, por una parte sí que mi rol es el de CFO, pero también creo que tenemos que tener en cuenta una cosa. Al final, nosotros hablamos de un grupo somos actualmente 5 personas. Evidentemente, y sobre todo también cuando hablas de una fase más inicial todavía, todos hacemos de todo. Entonces, sí, hay un CFO que es el que va a garantizar lo que un poco comentamos ahora, pero toca hacer de todo. O sea, no cabe aquí ningún especialista en ningún área, porque no da para eso. No da. Desde el punto de vista de qué es lo que aporta en este modelo, yo creo que al final puede ser muy importante para un proyecto emprendedor el tener a alguien muy enfocado en los datos, que tenga todos los datos en la cabeza, saber exactamente qué gastos están habiendo, por qué se dan esos gastos, si están suficientemente justificados, si los precios que estamos aplicando generan lo suficiente como para poder mantener a medio plazo el modelo, si hay que aplicar unos márgenes diferentes, hay que trabajar, al final, el hacer unas previsiones, unas proyecciones que evidentemente en un principio esas previsiones van al azar, casi no, pero esas previsiones, sobre todo la parte de gastos, las ventas pueden salir, no pueden salir, pueden no salir, pero la parte de gastos sí que está más clara, sí que es más previsible. Entonces, eso te va a dar, el hacer unas previsiones te va a ver por dónde, si te estás desviando, no te estás desviando. Si tú habías previsto que, oye, vamos a estar 12 meses sin cobrar los socios y después ves que te desvías y dices, no son 12, van a ser 24, intentar adelantarte a ese tipo de decisiones. Decir, ostras, pues si son 24 igual yo no lo puedo asumir, hay alguna parte que sí, hay alguna... Pero todo este tipo de decisiones, de saber si podemos asumir este gasto, si no podemos asumirlo, cuanto antes se puedan tomar mejor. Y eso con los números en la cabeza va a ser más sencillo. Es la segunda vez que viene al podcast un CFO, ¿vale? Contigo, Mar, y me ha resultado súper curioso, ¿no? Este enfoque de los datos, ¿no? Creo que tú y yo, Bruno, lo hemos hablado en muchas ocasiones, lo importante que es poner foco en los datos que son realmente importantes y aportan valor. O sea, que me parece súper interesante esto que comentan, ¿no? Si esos gastos están suficientemente respaldados como para poder ser sostenidos en el tiempo. Claro. Sí, lo que yo creo que es que en este modelo de funcionamiento, a lo mejor y por necesidad el CFO interviene más o afecta más a lo que es la estrategia de la empresa, y con la estrategia de la empresa me refiero ostras, vamos a desviarnos de la línea adicional, porque la línea adicional a lo mejor nos cuesta 5 años llegar a tener. En tu caso era este mapa y esos 5 años pues no podemos, tenemos que sobrevivir. Entonces vamos a hacer otra cosa.
Y yo creo que eso se agradece. En el caso de las empresas estas que se están autofinanciando y yo no digo que la gente que está en las startups que tienen pues unos buenos inversores detrás, no creo que sea gente que piensa que el dinero es gratis, pero sí que el hecho de que se puede sobrevivir durante más tiempo sin tener ingresos sí que puede dar pues una idea un poco falsa. Es decir, tardas más a lo mejor en validar una idea contra el mercado, a lo mejor te estás equivocando y no lo averiguas antes, te estás equivocando. ¿Tú crees que sería posible desde un punto de vista de un CFO externo hacerles ver a este tipo de empresas cómo pueden ir variando su estrategia? Es decir, el conocimiento que vosotros habéis adquirido en cómo hay que llevar una empresa para ir asegurando su sostenibilidad y que la empresa sea un poco más líquida y más tangible desde el primer momento, ¿tú crees que ese conocimiento se podría extrapolar a los que trabajan del otro modo? Yo pienso que sí, pero siempre sí que diferenciaría, porque no sé si a lo mejor lo he entendido mal, pero el hecho de que sea de una forma a través de un servicio externo, pienso que no va a tener el mismo contacto al final con la empresa, ¿no? Entonces, pienso que es importante que esté dentro y que sí que a esas empresas se les puede, o sea, a las empresas que siguen ese modelo, creo que sí que se les puede concienciar y que de la limitación del dinero, de que no hay dinero para todo, de que hay que testear, que hay que enfrentarse con el mercado cuanto antes y ver resultados o ver el feedback que te van dando los clientes. Nosotros a lo mejor con nuestro modelo estamos más forzados y sí que desde un principio te vas chocando contra el mercado porque es que te tienes que chocar, no hay otra. Pero yo creo que en estas empresas también se pueden hacer ese tipo de pruebas, independientemente de que el producto no esté terminado hasta un determinado momento, ¿no? Y creo que ahí sí que está esa función de decir, oye, sí, esto hay en caja ahora mismo, pero esto no es para... O sea, esto debe de aguantar este tiempo y los recursos de hoy son los que son. No son todo lo que tenemos en caja, por decirlo así. Oye, tú te has formado en económicas y periodismo, pero bueno, ¿consideras tú que la formación que recibe la gente cuando sale de las universidades está lo suficientemente adecuada a lo que es la realidad a día de hoy? Es decir, la gente que ha estudiado económicas o quizás a lo mejor administración y dirección de empresas, ¿cómo crees tú que salen de preparador a lo que se van a encontrar? A ver, yo supongo que el sistema seguirá muy similar al que podía haber hace 12 años cuando terminé yo. Pero bueno, hablando sobre todo de cuando pasé yo por ahí, imagino que hoy será muy simple, creo que no está adaptada a la evolución que puedan tener empresas de este tipo o cómo al emprendimiento en sí o simplemente como... Me parece que es una formación más genérica, que está muy bien también tenerla, pero no tan puesta en la práctica. Creo que ayuda muchísimo la formación. Yo, la formación que he recibido, estoy muy, muy satisfecho de ella y creo que sí que la he podido aplicar, pero no de una forma directa. Te da una base muy, muy importante. Yo, ya te digo, que sí que creo que es muy útil, pero sí que es verdad que no tiene esa aplicación directa y que falta formación más, digamos, un poco más práctica, más el choque con la realidad. Muy interesante, Marc. Y antes de ello, me gustaría lanzar una última pregunta antes de entrar en la fase un poco de cierre del episodio. Y es que me gustaría saber qué indicadores son para ti fundamentales en la etapa actual de tu empresa. Es decir, hablamos de levita muchas veces, o se escucha el tema de levita y otro tipo de indicadores, pero para ti, como financiero de MadMat, ¿cuáles son los 3-4 indicadores con los que te levantas todos los días y analizas, revisas
Yo creo, sobre todo en nuestro caso será algo curioso, porque al final todos seguimos las ventas, va a ser algo básico siempre, un modelo así más. Pero en nuestro caso será algo curioso. Al final estás trabajando materiales de construcción, entonces digamos que el ticket medio esconde muchísimo. Te puedes encontrar tickets de 50 euros y tickets de 15.000. Entonces, el hecho de fijarte solo en las ventas no te da esa información o toda la información sobre la solidez del crecimiento que estás alcanzando. Entonces, para mí es esencial ir siguiendo la evolución del número de transacciones que estamos haciendo. Para mí eso es básico, porque sí que de alguna forma un mes puede ser mejor que el siguiente, pero simplemente ha sido porque han entrado 2 ventas así más que podían haber entrado y podían no haber entrado. Entonces, al final seguir ese número de transacciones para mí es muy básico. Sí que es verdad que en nuestro caso hay un pequeño, al final, al ser el tipo de material que es, digamos que hay como unas 2 semanas entre que la gente empieza a entrar hasta que compra. Entonces, sí que ver esa evolución, si está bajando el tráfico, te pones en alerta, porque ves que ahora no, ahora sigues vendiendo muy bien, pero sabes que después va a haber un poco de, por el motivo que sea, por tema de temporalidad, por cualquier cuestión de esas. Y luego, sobre todo también, pero eso ya no es algo que se siga en el día a día, sí que es algo que se ve el tema de que al final lo que se está generando cubra suficientemente los gastos, y eso a nivel trimestral lo vamos viendo, a nivel mensual, a nivel trimestral sí que se va siguiendo, y es básico. En determinados momentos nos ha hecho modificar estrategias de precios, porque sí que hemos visto que no, al final, por lo que decía al principio, tienes unas previsiones y es lo que el desvío sobre esas previsiones te va a marcar si es suficiente lo que estar haciendo o no. Muy interesante. Bueno, pues vamos a ir entrando ya en fase de cierre, Marc. A todos los invitados lo que le pedimos es que de alguna manera nos reveles tu secreto, de tus fuentes de conocimiento a las que acudes para mejorar en tu trabajo, ¿vale? Pues no sé, un blog, algún libro que te haya marcado, lo que consideres. A ver, yo sí que hace años, si tuviera que nombraros un libro, no estaría tan relacionado con la parte financiera, pero sí que lo veo esencial en la parte de emprendimiento. Al final, emprender, yo le doy mucha importancia al grupo humano que se forma alrededor. Entonces, ya sea tanto socios como trabajadores, al final es con la gente con la que pasas muchísimas horas al día. Entonces el libro que me gustó mucho, el libro de la nueva fórmula del trabajo, de Laszlo Bock, y viene un poco también, porque viene un poco a explicar eso, que al final, dices, ostras, el 50%, la mitad del tiempo que estamos despiertos lo dedicamos a trabajar. El trabajo no puede ser solo un medio para conseguir un fin, para conseguir la nómina al final de mes, tiene que ser algo más. Entonces, es un poco, mi recomendación como libro sería ese. A mí me gustó mucho. Muy interesante. Y después de toda esta experiencia que has tenido, si tú pudieras retroceder al pasado a, pongamos, unos 15, 20 años, y al más joven, ¿qué le dirías que aprendiera, o qué lección basada en la experiencia le darías tú? ¿Qué consejos? Pues yo creo que, o sea, por una parte, y eso creo que lo he intentado seguir, pero sí que le insistiría en que, por si no lo he hecho suficiente, que intente aprender de todo. O sea, porque al final toda experiencia, sea trabajando, sea en grupos así de emprendimiento que hemos podido estar, aprender mucho de la gente que hay al lado, porque es que hay muchísima, te encuentras con gente muy, muy, muy interesante y hay mucho que aprender ahí. Y luego el que sí que he dicho que en un principio, en esa primera experiencia emprendedora, no seguí, y probablemente cuando decidimos sacar la plataforma a esta medida en MadMap tampoco llegamos a seguir del todo, es probar barato. Probar barato, gratis, primero demuestra que sí que va a funcionar,
por muy convencido que estés de que no sé si mi yo de hace 5 años hubiera hecho caso o se hubiera tenido que tropezar igualmente. Supongo que se hubiera tropezado. Al final no es que fuera un tropiezo, la verdad es que nos sirvió muchísimo y ha sido la base de la evolución que ha seguido después, pero probablemente me insistiría en ese consejo. Pues muy interesante. Muchas gracias, Marc, por tu tiempo, por la generosidad con el conocimiento que has trasladado a toda la comunidad de Suma Positiva. Agradecer también al espacio la oportunidad de hacer este tipo de dinámicas, en este caso con Marc. Y muchas gracias a todos y os esperamos el próximo viernes. Gracias.